raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latines y Latinex. Hay mujeres en nuestras comunidades latines en los Estados Unidos que tienen años de trabajo en derechos humanos, movimientos sociales, liderazgo social. En Nueva York conocimos a Elizabeth Castañeda, quien fuera parte de Colombia Humana y hoy parte activa del Pacto Histórico. Bienvenida a Dos Puntos, Elizabeth. Hagamos un poquito de historia. ¿En qué año llega usted a los Estados Unidos? En 1986, la primera vez que vine a Estados Unidos. ¿Llega usted directamente a Nueva York, a Brooklyn? No, estaba viviendo en Long Beach, Long Island, pero sí, siempre he vivido aquí en Nueva York. Elizabeth, ¿tenía familia usted en Nueva York? Mi esposo tenía familia, yo sí fui la primera de mi familia que me vine a vivir acá a los Estados Unidos. Estamos perdiendo un poquito su voz, Elizabeth, creo que... Ok, ¿me escuchas ahí? Sí, muchísimo mejor. Sí, mi esposo tenía familia, pero yo realmente no, entonces fui la primera persona de mi familia no extendida que vine a vivir aquí a los Estados Unidos. O sea que usted fue la pionera. Sí, y solo tengo un hermano que se antojó de venirse aquí, pero tengo dos sobrinas que viven en Canadá. Ok, por supuesto mi hijo mayor y su esposa que viven acá. Claro. La familia de mi esposo. ¿Dijo 1986? Sí. ¿Cómo era esa Nueva York en 1986, Elizabeth? Muy diferente a Nueva York que tenemos el día de hoy. O sea, había una diferencia en la visual de Nueva York. Estaba todo el distrito rojo en la 42. Times Square no era lo que nosotros vemos ahorita. Era una ciudad también donde uno no se sentía necesariamente seguro, ¿no? Nueva York ha cambiado enormemente. Ahora es mucho más, menos selva de cemento. A mí me da mucha risa cuando hablan de la selva de cemento porque creo que la Nueva York de ese entonces y la Nueva York de ahora es muy diferente. En lo de la selva de cemento, lo dice por la selva de cemento. Lo digo porque aunque sí es una selva de cemento, no es una ciudad necesariamente poco amable con la gente. Yo personalmente encuentro que Nueva York es una ciudad donde hay muchas, no solo oportunidades económicas, pero hay muchos sitios y muchas oportunidades de aprender, y he aprendido durante todos estos años mucho de todo el mundo, ¿no? Elizabeth, yo encuentro que cada vez es más fácil encontrar personas que hablen español en Nueva York. Eso me ha parecido un cambio bastante fuerte. ¿Siente usted lo mismo? ¿Cree que es así? Sí, de hecho yo creo que, por ejemplo, hay espacios físicos en Nueva York donde básicamente solo se habla español, casi como en Miami, pero sí hay más espacios, y lo otro es que como somos una creciente población, también aún la gente que no es hispanoparlante trata de hablarnos, al menos con palabras, con pequeñas frases. Hola amigo, ¿cómo estás? O sea que trata de hacer contacto con toda esta comunidad latina. O sea que, digamos, hay un recibimiento de la comunidad latina. ¿Hay una Sí, claro. aceptación? Sí, claro. Por supuesto que yo creo que cada vez más la cultura, de hecho, por ejemplo, tú en Nueva York, cuando te ibas a imaginar que ibas a encontrar tantos puestos de arepas que no fueran Queens, y los hay ahora en Manhattan, en muchos sitios.
o por ejemplo, la comida mexicana que a mí me encanta, que fuera una cosa normal comer tacos, pero tacos mexicanos, no de esos tacos, fake tacos, sino, No de Taco Bell. sí, no Taco Bell, sino tacos mexicanos realmente. Yo creo que cada vez va siendo mucho más aceptado también el hecho de que nosotros somos parte de, ¿no? Y también eso en gran medida también se lo debemos a las nuevas generaciones que yo creo que hacen una diferencia enorme en O cómo sea, nos vemos. claro, usted habla de la generación que ya ha nacido en los Estados Unidos de origen latino. La generación que ya ha nacido y también los jóvenes que están llegando, porque la migración de este momento es muy diferente a la migración que nosotros teníamos cuando yo llegué. Creo que alguna vez estaba discutiendo este punto con una amiga con la que estamos trabajando en un proyecto artístico sobre migración y yo le decía, la migración del día de hoy está en tu cara. Nos ves por todos lados, la gente llega a la frontera, pasan y nosotros no, nosotros éramos muy clandestinos, Mm. muy como que sentíamos que no, que teníamos que escondernos un poco, como no notarnos mucho. A esta generación no le importa notarse, le importa Mm. que los vean. Y entonces eso hace una diferencia grande, creo. En gran medida yo admiro mucho esa característica de las nuevas generaciones. Qué interesante eso que usted dice, porque yo a veces siento que en Filadelfia todavía, todavía tenemos un poquito esa actitud de estar calladitos, de subir al bus sin que se note mucho, de, sí, como de hacer todo muy bien. De hecho, pues seguimos haciendo todo muy bien con tal de no tener problemas y de que no nos miren o no ser identificados. Elizabeth, ¿cómo fue esa historia de migración suya? Es decir, ¿usted tuvo las mismas luchas de todo el mundo cuando llega a los Estados Unidos, de tener que trabajar en lo que es fuera, de hacerla, o fue distinto? ¿Qué piensa usted? No, para mí fue muy, muy duro venir aquí a Estados Unidos. Mi familia es una familia, era una familia muy pobre, ya no lo somos, pero en esa época sí éramos una familia, pues somos una familia como muchas familias de Colombia desplazadas por el conflicto armado que ha tenido numerosas etapas. En Colombia fue una guerra muy larga, fueron varias guerras, después de la otra, ¿no? Y, Sí. y para mi familia fue muy duro la situación, por eso yo a una muy temprana edad decidí venirme con mi esposo y para nosotros fue muy duro, pero también, a pesar de ser muy duro, fue una experiencia enriquecedora. Yo considero que es una parte de mi vida que yo quiero mucho. Hay mucha gente que siempre vive resintiendo el hecho de haber tenido que salir. Yo creo que para mí y para mi familia sí fue un hecho muy importante, Claro. positivo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí como inmigrante a veces me pasa que miro hacia el pasado y encuentro las fortalezas que me dio migrar. Ujú. Cuando usted mira el pasado, Elizabeth, que hace ya bastantes años, ¿qué le agradece a esa migración? No digamos en términos de oportunidades aquí en los Estados Unidos, que eso pues casi casi que se da por hecho, pero en términos humanos, en términos de esa alma que cargamos adentro. No, crecí enormemente como persona, aprendí a entender a la gente, me volví mucho más resiliente, porque indudablemente que es duro emigrar, pero también me volví autodidacta y también me entendí que adaptarse a la situación no quiere decir aguantar, Mm. no quiere decir que tú tienes que abandonar todo lo que tienes, pero sí quiere decir que uno tiene que replantear muchas de las cosas y adaptarlas a la nueva situación sin perder tu identidad tampoco, ¿no? Creo que en gran medida eso es lo que me empujó a seguir con el activismo, fue justamente el darme cuenta de que la gente a veces llegaba aquí y se perdía. Es un poco a lo que me refiero cuando uno dice, uno se escondía, no quería verse mucho y eso me impactó también porque creo que eh, una cosa que aprendí en este país es que uno también tiene que estar orgulloso de sus raíces y orgulloso de quién es. Gente de la que aprendí particularmente eso fueron de los hermanos mexicanos. Me encanta su cultura y esta
este orgullo que sienten de quiénes son. En Colombia tú sabes que nosotros a veces tenemos una identidad muy difusa. Sí, 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 sí. Me llama mucho la atención lo que usted menciona y comulgo con usted. Yo siempre que voy a cualquier ciudad de los Estados Unidos y que conste que he visitado poquitas, pero ha sido impactante ver siempre a la comunidad mexicana muy presente. Aquí estamos, aquí está nuestra cultura. De hecho, lo comentaba con un amigo hace poco que en Filadelfia yo siento que aunque ellos son los terceros en número, son los número uno en términos de manifestaciones culturales y de presencia cultural en la ciudad. Elizabeth, usted mencionó ya pues su movimiento, su activismo. ¿Cómo? Me imagino que lo traía desde Colombia, pero ¿cómo es que usted comienza o continúa su activismo en Nueva York, en los Estados Unidos, y se transforma ese activismo o cómo abraza su activismo esa nueva realidad? Sí, yo, digamos que mi activismo se inició desde que yo era muy joven en Colombia. Yo fui parte de una generación que creyó en algo que se llama la teología de la liberación. Entonces, como nací católica por defecto, como todos los colombianos casi en su mayoría, entonces digamos que abracé esto. Y cuando yo llegué aquí, muy joven, estábamos todavía viviendo las guerras centroamericanas, ¿no? Con las guerras del Salvador, de Nicaragua, bueno. En ese entonces me impactó muchísimo ver cómo trabajaban los salvadoreños para hacer público lo que ellos querían que el mundo supiera de lo que estaba pasando en El Salvador. Y como me tocaba trabajar tanto, entonces como que leía, me mantuve leyendo mucho, pero sin embargo busqué como información acerca de cómo se organizaba aquí la gente. Y me tomó un tiempo poder llegar a tener el tiempo para poder hacer esto, porque la parte económica y la parte de movilidad en esa época pues tampoco no eran sencillas, o sea, no era tan simple el hecho de llegar y hacerte a una pequeña situación económica para poder pagar, el tener tiempo libre para hacer lo que tú Claro, quieres. claro, sobrevivir, más que Exacto. sobrevivir. Pero luego ya con el tiempo se fue dando esto y entonces me di cuenta de que nosotros entre las muchas cosas que debemos hacer es para ser felices en este país, es ser parte de la sociedad que se transforma en una sociedad mucho más humana, porque los derechos civiles en este país no se han concedido porque sí, la gente los ha buscado. Y entonces cuando no pasa esto, nuestra vida también va a verse de la misma manera disminuida en muchos aspectos. Mm, Por eso lo sería así. claro, Elizabeth, usted comienza, bueno, voy a brincar unos años porque cuando Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia, visita Nueva York, usted hace parte de este grupo que apoyó pues fuertemente Soy porque somos y obtuvo usted nos dice antes de este programa que usted quedó un poco sorprendida del apoyo que recibió Francia y de cómo su discurso hizo eco en mujeres latinas de diferentes orígenes latinoamericanos. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que le sorprendió a usted, Elizabeth? A mí me sorprendió enormemente que Francia Márquez, una mujer a la que yo quiero mucho, aprecio mucho y la conocía. Me salí, lo siento. ¿Está hablando sobre Francia Márquez? ¿Me estás escuchando? Sí, total, aquí volviste. Me pareció muy interesante el hecho de que hubiera gente de fuera de Colombia que conociera exactamente quién era Francia Márquez. Me impactó muchísimo.
Pero también me impactó sobremanera que hubiera gente que no era colombiana, gente hondureña, gente dominicana, gente de Haití, de México, que hicieran fila para entrar a ver a Francia Márquez, que se quisieran tomar una foto con Francia Márquez, todas mujeres, ¿no? Y me pareció muy interesante esto porque me di cuenta de que esta personalidad a la que yo admiro muchísimo y espero poder tenerla en la política colombiana por mucho tiempo y también en Latinoamérica por mucho tiempo, y que ojalá hayan muchas mujeres como ella, significa mucho para las mujeres latinoamericanas porque es una persona común, es una persona en la que nosotros sí nos vemos reflejadas. Entonces eso me pareció interesante y me pareció que cambió el tono de la campaña. Cuando me di cuenta de eso dije, ok, aquí hay algo. Me impactó muchísimo eso. ¿Usted cree que es posible generar estos movimientos sociales desde los Estados Unidos, que es uno de los países latinoamericanos más grandes de Latinoamérica y el Caribe, hasta la Patagonia? ¿Cree que es posible creer en estos movimientos sociales, en estas luchas sociales desde aquí? De hecho, creo que esa es una de las tareas que debemos tener los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos, de hacer creíble estos movimientos que van a mejorar la vida de todas las personas, no solo de nosotros los que estamos acá, pero también de los latinoamericanos en Latinoamérica, porque es innegable la influencia que tiene los Estados Unidos en los países latinoamericanos y en sus condiciones de vida. Si bien es un poco difícil porque nosotros aquí llegamos y nos distraemos mucho en el consumismo y en sobrevivir también, no es culpa nuestra tampoco, Claro, de todo, pero sí es importante que nosotros nos hagamos responsables de las luchas que queremos ganar. Te pongo el ejemplo de la comunidad afroamericana. Si la comunidad afroamericana no hubiera luchado a brazo partido, y harto que les ha costado, todo el tema de los derechos civiles, que es a ellos a quien les debemos estas cosas que ya tenemos aquí. No pasaron orgánicamente, nadie nos las iba a regalar, entonces no hubiera pasado. Y lo mismo deberíamos pensar nosotros como latinoamericanos, pero a veces tenemos un poquito de esta difusión total en la que no nos vemos como iguales, no nos vemos como hermanos, como parte de una población que tiene una identidad aquí en Estados Unidos. Y bien, hacemos una pausa para agradecer a quienes están conectados en nuestro Facebook Live, a la familia Zavala en Delaware, a Pavel Uranga desde Massachusetts, a Reina Navarro y a Olga Rentería en Filadelfia. Extendemos un saludo muy especial al movimiento Soy Porque Somos, a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y al Pacto Histórico. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este episodio el próximo viernes a las 9 de la mañana en WPPM 106.5 FM, horario de la costa este. Yo soy Julián Carreño, periodista de 2 Puntos Platform. Elizabeth, usted hablaba pues de estas luchas sociales y de cómo pues la idea un poco es seguir en esta idea, valga la redundancia, como de poder unir esta Latinoamérica dentro de los Estados Unidos con el resto de Latinoamérica y el Caribe. Una de las cosas que me impacta a veces es la desunión de los latinos. Y yo siempre he creído que la mujer es un actor, una actora, es la actora, o digámoslo en el masculino de la Real Academia de la Lengua, es el actor. O sea, la mujer creo que es la que nos puede llevar a un cambio profundo. ¿Qué tan unidas son las mujeres latinoamericanas en Nueva York? ¿Usted qué siente? Porque a veces creo que en Filadelfia no lo somos mucho, y cómo han superado esta condición.
para mi alegría encontré que nosotros efectivamente, como tú dices, somos parte de la solución. Yo creo que todas las mujeres por nuestra historia, digamos, nuestro rol en la sociedad, que de alguna manera ha sido la cuidadora, de alguna manera es la persona que cuida a los hijos, cuida a los papás, cuida a los sobrinos. Esta como lección aprendida nos ha ayudado a vernos de otra manera, pero también nos ayuda a vernos como un agente de unión. Y yo, por ejemplo, pertenezco a un colectivo al que quiero mucho, aunque a veces no me da el tiempo para todo lo que quisiera hacer, de mujeres latinoamericanas que se han unido a las diferentes campañas para apoyar a determinados candidatos para llegar a los gobiernos en Latinoamérica. Y ha sido de un apoyo. Yo no hubiera podido hacer absolutamente la mitad de lo que hicimos si no hubiera sido por ese Frente de Mujeres Latinoamericanas y con la ayuda también de muchas mujeres jóvenes feministas que apoyaron la campaña de Francia Márquez. Hubiera sido absolutamente imposible. También un grupo sustancial de diversidades, mujeres y hombres trans, gays y lesbianas que nos apoyaron en la campaña porque veían en el cambio en Colombia esto. Entonces yo creo que sí, el factor humano definitivamente es importante y las mujeres latinoamericanas creo que hemos llegado más rápido a la idea de que nosotros somos un frente y de que de alguna manera esta unión nos ayuda a que nosotros somos competencia los unos de los otros. Que creo que es un poco el problema en vernos diametralmente opuestos. No, yo creo que nosotros tenemos mucho más en común que el idioma. Tenemos muchísimo más en común. Entonces eso ayuda mucho a que podamos actuar como bloque, que es mucho más efectivo. Usted, ahora que lo menciona la votación, ¿usted cree que la votación tiene más eco por nuestros países latinoamericanos que la votación en los Estados Unidos? Bueno, en el caso en que se pueda, ¿no? En que haya un Social Security y entonces haya la posibilidad de votar. Pero ¿usted cree que hay más movilización para la votación en Latinoamérica que en los Estados Unidos? Hice una tarea ahora que preguntas eso, yo hice una tarea este año que pasó para ayudar a el fiscal general de Minnesota en su reelección, Keith Ellison, porque su esposa es amiga mía. Y entonces ellos necesitaban gente que hablara español, entonces ella me dijo, ¿será que nos puedes ayudar? Claro. Y una cosa que me di cuenta es que las mujeres que no nacieron acá, pero que son ciudadanas naturalizadas o ciudadanos naturalizados, a veces no sabían exactamente dónde ir a votar, cuándo era la votación, ese tipo de cosas. Las mujeres de segunda generación, es decir, que ya nacieron acá, o las personas jóvenes que ya están acá, claro, ellos como que tienen más claro esto. Yo creo que hace falta pedagogía en cuanto a la importancia del voto. Pero pedagogía es decirle a la gente realmente en qué va a cambiar sus vidas y darle los datos perfectos. Mire, cerca a su casa queda esta y yo creo que esa tarea hay que hacerla. O sea que usted no cree que si tenemos una votación baja los latinos, que es uno de los gravísimos problemas que tenemos aquí en los Estados Unidos, no es necesariamente porque haya un desapego de lo político que a veces traemos desde nuestros mismos países, sino que es más un asunto pedagógico. Yo evidentemente creo que en Colombia, o por ejemplo, que es lo que conozco, y en muchos países de Latinoamérica, pesa mucho la falta de confianza, ¿no? El cansancio con lo que pasa allí, con la corrupción, con todo. Aquí hay mucho desconocimiento y también eso que yo te decía al principio, nos sentimos como que tenemos que andar siempre escondidos. Esto no es conmigo, yo acá estoy como que yo soy un florero que me tengo que mover para donde me pongan y no como que no tenemos esa claridad
en la importancia que nosotros podemos jugar. Nos lo dicen mucho, pero por esa campaña que te digo en la que participé, yo le decía, bueno, dame exactamente esos datos porque me preguntan que si es en la plaza de allí o que si es en no sé dónde. Debemos clarificar esto. Yo creo que eso hacen diferencias enormes. Elizabeth, cuando usted va a Colombia o digámoslo Bogotá, porque usted es como el programa de Radio Francia Internacional París, Francia, cuando usted va a Bogotá, New York, ¿cómo recibe usted, cómo ve usted este movimiento social femenino en Bogotá? El feminismo en Colombia era una gran deuda que teníamos nosotras con nosotras mismas. Yo creo que ha mejorado, pero también creo que la sociedad colombiana es sumamente patriarcal. Entonces hemos encontrado mucha resistencia, ¿no? A mucha resistencia porque en gran medida las mujeres feministas nos ven como si nosotras fuéramos enemigas de los hombres. Y eso es nada más falso que eso. Pero yo creo que nuevamente las nuevas generaciones y la necesidad de parar la violencia en contra de las mujeres ha hecho que las cosas cambien diametralmente y hemos tenido logros. Por ejemplo, el gran logro de los colectivos feministas de que se legalizara el aborto hasta las 24 semanas. Eso es una cosa que jamás pensé yo que íbamos a ver en Colombia, y en esto estamos en deuda trabajando mucho en que hayan políticas reales que ayuden a prevenir la violencia en contra de las mujeres y también que la justicia no sea revictimizante con las mujeres que denuncian. Entonces yo veo que esto es de suma importancia. Claro. Bueno, me la traigo otra vez aquí a Nueva York, Elizabeth, a la costa este, ya pronto para despedirla y agradecerle, pero me gustaría saber qué viene para usted en estos días, en estos años, este año, el próximo, en términos de trabajo social, de movimiento social, de luchas. ¿Qué está en su agenda, Elizabeth? Estoy trabajando mucho con el tema migratorio porque debido a toda esta ola migratoria enorme que estamos presenciando, pues también se presentan muchos abusos y hay muchas necesidades. Yo creo que en este momento nosotros como latinos deberíamos unirnos y ver hacia dónde queremos nosotros que esto vaya, ¿no? Pero también hay muchas personas que enfrentan violencias increíblemente dolorosas, ¿no? Porque nosotros ya estamos acá y tenemos otra situación, pero estas personas están en situaciones de mucha confusión. Entonces es importante ayudarlas y en particular las mujeres que se vinieron huyendo de la violencia en nuestros países merecen que al llegar a este país que promete unas mejores condiciones, ese tránsito sea menos difícil para ellas y para sus hijos, porque conozco a muchas personas que han pasado por esta situación. También quería decirles a todos los migrantes colombianos que están indocumentados, no solo los que están entrando ahora, pero a las personas que están desde hace muchos años sin documentos, que el gobierno del cambio en Colombia hizo una petición oficial a el gobierno Biden a través del embajador Luis Gilberto Murillo y con toda la autorización del presidente y la vicepresidenta para pedir un alivio migratorio que nunca se había pedido. Así de que estemos atentos, organicémonos. Ustedes no sé si pueden publicar mis redes sociales, pero podemos estar dándoles información. Hay una organización de unos compañeros en Washington que han sido muy diligentes en ayudar. Está también la organización Casa de Maryland, que está trabajando muchísimo con los colombianos para lograr este año ese alivio migratorio. Y pues esperemos que realmente logremos unirnos para que este alivio migratorio y una nueva visión de la migración en Estados Unidos sea posible para todos los latinoamericanos. Y es interesante que dice eso, Elizabeth, porque hay alivio para Nicaragua, para Venezuela, para Haití,
para nuestros hermanos cubanos, lo cual es precioso, pero Estados Unidos con el Plan Colombia hizo y deshizo en nuestro país y es impresionante que nunca haya habido un alivio para los colombianos. Pues fíjate que como la visión del nuevo gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ven como parte de la paz total, que es la política de paz que se está implementando finalmente en Colombia, ven que nosotros necesitamos ayuda en esa transición porque venimos de la pandemia, venimos de un gobierno que nunca implementó los acuerdos de paz, entonces hay una crisis económica que está por todo el mundo, no solo es Colombia, pero que si Estados Unidos, que es uno de los principales socios de Colombia y que dice apoyar la ampliación de los acuerdos y la implementación de los acuerdos, especialmente la implementación del capítulo étnico, porque tenemos a mucha gente migrando de todos estos territorios étnicos, entonces es importante que le den la oportunidad a los colombianos de pararse en sus dos pies, de vivir dignamente aquí, mientras en Colombia se puede vivir de una manera más organizada y digna. Yo creo que es de suma importancia, así de que si ustedes quieren información, por favor, déjennos saber. Pueden hacerlo a través de Emma, que tienen mis contactos. Claro que sí, Elizabeth, y estaremos pendientes de publicar todo el social media de Elizabeth Castañeda. Amigos, yo quiero agradecerle a ella, pues públicamente en este programa muy Bogotá, Nueva York, pero también que abraza a esa Latinoamérica y Caribe que todos llevamos cuando llegamos a este país. Quiero recordarles que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Sofía Poveda, Fernanda Sánchez y Edgar Ramírez. Si le gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify y YouTube, _podcast, síganos en social media y apoye uno de los pocos podcasts Latinx en español desde la ciudad de Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinx. Somos más Latinx. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.